Hoy les invito a abrir sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 hasta 10. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había ahí un centurión, cuyo siervo, a quien él lastimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: «Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga». Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Esa es la palabra del Señor. Amigos, esta mañana me gustaría hablarles sobre lo que merecemos. A veces obtenemos más o mejor de lo que merecemos. Por ejemplo, si alguien nos organiza una gran fiesta con muchos invitados y mucha comida, y si la gente da discursos elogiándonos y nos dan regalos caros, podríamos decir: «No me lo merezco, esto es demasiado», ¿verdad? Pero también hay ocasiones en las cuales obtenemos menos de lo que merecemos. Tal vez haya pasado mucho tiempo entrenando un equipo deportivo o como voluntario en un ministerio, y al fin del año todo lo que uno recibe es una carta de agradecimiento. Podríamos pensar: después de todo mi arduo trabajo, me merezco algo más que esto. ¿No debería haber una fiesta? Quizás una carta de regalo, dinero, algo, ¿verdad? Un premio, una placa, algo, ¿verdad? ¿Has tenido una experiencia así? ¿Qué nos merecemos realmente? Creo que la mayoría de nosotros creemos que merecemos más reconocimiento, más atención y más aplausos de los que estamos recibiendo actualmente, ¿verdad? Creo que sí. Eso es lo que hace que el pasaje de hoy sea tan sorprendente. Aquí conocemos a un hombre, un centurión romano, que cree que está obteniendo mucho más de lo que merece. En el mensaje de hoy vamos a hablar sobre la humildad de este centurión, la autoridad de Jesús y el poder de la oración intercesora. Espero que me sigan. Hablemos primero de la humildad del centurión. Cuando los ancianos judíos se acercan a Jesús en el versículo 4, le informan que el centurión merece que Jesús sane a su siervo. ¿Pero por qué?
¿Qué ha hecho este centurión para merecer un milagro de Jesús? Bueno, los ancianos judíos dan dos razones. Y el número uno es que este centurión ama a nuestra nación. Ahora bien, esto es significativo. No puedo imaginar que hubiera muchos centuriones romanos en Israel que amaran a la nación de Israel, ¿verdad? Este centurión era una parte de una fuerza de ocupación, un ejército enemigo que gobernaba y extraía dinero de Israel. El pueblo judío odiaba a los romanos y a cambio los romanos odiaban a ellos. Pero este centurión ama, dice la palabra, aprecia la nación de Israel. ¿Buen hombre? ¿Sí? ¿No? Parece que sí. No solo ama a la nación de Israel, sino también construyó, dicen los ancianos, este centurión construyó nuestra sinagoga. Piensa en eso por un momento. Este centurión podría haber contribuido con dinero a muchas causas cívicas. Pudo haber construido una nueva biblioteca o agregado una nueva ala a la escuela primaria. Pero en cambio, construyó una sinagoga. ¿Qué te dice sobre eso? ¿Qué te dice eso sobre el centurión? El hecho de que construyó una sinagoga es aún más sorprendente si se considera el hecho de que él se crió con la mitología greco-romana como su religión. Este centurión fue criado en una cultura que elogiaba a Zeus, a Marte y a Afrodita, por lo que suponemos que despreciaría al pequeño Dios de los judíos. Pero este centurión no desprecia al Dios de Israel. En cambio, construye una sinagoga. ¡Wow! Hay otra indicación del carácter de este centurión en el versículo 2. ¿Lo captó? El versículo 2 nos dice que el siervo del centurión, a quien su amo valoraba mucho, estaba enfermo y al punto de morir. Bueno, no sabemos mucho sobre cómo llegó este siervo a la casa del centurión. ¿Estaba muy en deuda el centurión? ¿Fue anteriormente un soldado de un ejército derrotado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los amos de esa época no valoraban mucho a sus siervos. Y sin embargo, este centurión está desconsolado por la enfermedad de su siervo. Vemos bien claramente que este centurión ama a su siervo. Es un buen hombre. Y los ancianos judíos creen que es digno de la atención de Jesús. Pero fíjense en eso. El propio centurión no está de acuerdo. Cuando Jesús comienza a acercarse a la casa del centurión, este centurión envía a sus amigos a detener a Jesús. Llevan un mensaje del centurión que es este: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. De hecho, el centurión ni siquiera se considera digno de estar en la presencia de Jesús. Por eso ha enviado a otros 2 veces para hablar con Jesús.
El centurión de este texto entonces muestra una madurez espiritual notable en este pasaje. Este centurión entiende que no se puede negociar con Dios. Los ancianos pensaban que, ya que el centurión había hecho algunas cosas buenas por los judíos, que Jesús, un judío, debe hacer algo bueno por el centurión. Los ancianos creyeron que el centurión debe ser recompensado por sus buenas obras. Y creo que nosotros muchas veces nos acercamos a Jesús con las mismas intenciones. Creemos que debido a que hemos hecho algo bueno por Jesús, Jesús debería hacer algo bueno por nosotros. Sentimos que merecemos que Jesús conteste nuestras oraciones tal y como queremos. ¿Reconoces esta dinámica en su relación con Jesús? Es casi como si obedeciéramos a Dios como un favor para Él y luego esperamos un favor en respuesta. Cody Carnes es un cantante norteamericano y él tiene una canción llamada Nothing Else. En este canto, Cody canta esta línea y dice: oh, no estoy aquí para recibir bendiciones. Jesús, no me debes nada. Más que cualquier cosa que puedes hacer, solo te quiero a ti. Creo que el centurión en nuestro pasaje de hoy podría hacerse eco de esa línea. Jesús, no me debes nada. No importa lo que he hecho. Si he contribuido tiempo o dinero, si he ayudado a él o aquello, no importa la lista de cosas buenas que he hecho, Señor. No me debes nada. Hice todo eso para su gloria, Señor. No me debes nada. Para nosotros debe ser suficiente solo estar en la presencia de Dios. Su mera presencia es más de lo que nosotros merecemos. En el versículo 7 de nuestro pasaje, la discusión cambia de la humildad del centurión a la autoridad de Jesús. Mira el versículo 7. Ahí el centurión le dice a Jesús: pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Una pregunta esta mañana: ¿cómo sabes que tienes autoridad? Tienes autoridad cuando la gente obedece tus mandatos. Me encantaría tener el tipo de autoridad que tiene ese centurión. No necesito estar al mando de 100 personas. Simplemente me gustaría estar al mando de 2 personas, mis 2 hijos. Digo órdenes todo el día, pero se presta atención a un porcentaje muy pequeño de ellos. Les digo a mis hijos que vayan, pero no se van. Les digo que vengan, pero no vienen. Por lo general, mis órdenes tienen que repetirse, y a menudo
deben mejorarse con sobornos o con amenazas. Es un problema. Este centurión tiene un rango. Está a cargo de 100 hombres. Pero aún así, con este rango elevado, reconoce que Jesús tiene un rango más elevado. Este centurión comprende que la autoridad de Jesús es tan grande que puede ordenar que se vaya una enfermedad y esta enfermedad obedecerá. Solo di la palabra, es la petición del centurión. No sé si el centurión estaba familiarizado con el ministerio anterior de Jesús. Pero solo unos pocos capítulos antes en Lucas, Jesús se encontró a un hombre que estaba poseído por un demonio. ¿Y qué hizo? Le ordenó al demonio, sal de él. ¿Y qué pasó? El demonio se fue. Más tarde Jesús se encontrará con un joven que ha muerto. ¿Y qué dirá Jesús? Joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó. Más tarde Jesús y sus discípulos quedarán atrapados en una tormenta en el mar de Galilea que amenaza con hundir su barco. ¿Y qué hará Jesús allí? Mandará a los vientos y a las olas diciendo, silencio, cálmate. Toda la creación está bajo la autoridad de Jesús. Solo con sus palabras orquesta la vida y la muerte, el viento y las olas. Jesús, solo di la palabra. Hoy me pregunto si reconocemos la autoridad de Jesús. ¿Reconoces cuán poderoso es nuestro Señor? Muy a menudo pensamos en Jesús como nuestro amigo, y lo es, pero también al mismo tiempo es el Rey del universo. Es aquel por quien y a través de quien todas las cosas fueron creadas. Después de su resurrección, Jesús dirá, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No dice una poca de autoridad, no dice mucha autoridad. Dice Jesús, toda la autoridad es mío. Toda autoridad. Entonces, con nosotros tenemos una visión de la autoridad, de la majestad, el poder, la grandeza de nuestro Señor. Nos asusta, ¿verdad? ¡Wow! Increíble. La majestad de Jesús. Pero al mismo tiempo nos reconforta. Porque sabemos que no hay ningún problema tan grande que Jesús no puede manejarlo. No hay desafío demasiado grande que Jesús no puede superarlo. Toda autoridad es suya. El centurión reconoce a Jesús por quien es. Y Jesús responde en el versículo 9 con asombro. Dice a la multitud, les digo que no he encontrado tanta fe ni siquiera en Israel. Y el texto nos dice que cuando los amigos del centurión regresaron a la casa, encontraron al siervo sano. Quiero llamar su atención sobre lo que dice Jesús en el versículo 9 sobre el centurión. Mira, Jesús no dice que no he visto tantas buenas obras
en Israel. No he visto un hombre con tantas calificaciones, con tantas contribuciones, donaciones, con tantas calificaciones. Lo que Jesús dice, no he visto a un hombre con tanta fe. La fe es la única calificación que necesita un cristiano para recibir un milagro de Jesús. Él tiene poder y lo comunica a nosotros, lo transmite a nosotros a través de la fe. Jesús tiene el poder. Si nosotros tenemos fe, Él puede, pues, enviar su poder de sanar, su poder de cuerpo, puede mandar su poder a través de la fe a nosotros. Pero hay que tener fe y solo fe. Hasta ahora en este sermón hemos hablado de la humildad del centurión y la autoridad de Jesús, pero ahora en esta última sección me gustaría hablar sobre el poder de la oración de intercesión. Toda esta sección depende en una sola idea. ¿Quién tuvo fe en Jesús en este relato? ¿Quién tuvo fe? ¿Era el siervo que estaba enfermo? ¿O fue el centurión quien le pidió a Jesús que sanara al siervo? ¿Quién tiene fe? ¿Siervo? ¿Centurión? Bueno, fue el centurión, ¿verdad? En el versículo 9, Jesús está impresionado con la fe del centurión. Pero ¿quién fue sanado? El siervo. Hermanos, esto es increíble. El centurión que tiene fe le pide a Jesús que sane al siervo que no tiene fe, y Jesús lo sana. Este es el poder de la oración de intercesión, el poder de interceder por otros. Y este no es la única ocasión en la cual Jesús responde a una oración de intercesión. En el capítulo 5 de Lucas hay una famosa historia de unos pocos hombres que abrieron un agujero en el techo de una casa y bajaron a un amigo que estaba paralizado. Y bajaron a este amigo de ellos pues a través del techo. El texto dice en el versículo 20 que cuando Jesús vio la fe de los hombres o del amigo paralizado. Dice la palabra, cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo, amigo, tus pecados son perdonados. Vi la fe de ellos, pero perdonó el pecado de su amigo. Y también sanó a este amigo. Vemos una dinámica similar en Lucas 8, donde Jesús sana a la hija del líder de la sinagoga, basado en la fe de él, el padre, y no en la fe de ella, la hija. También en Lucas 9, Jesús sana al hijo endemoniado de un hombre que demostró fe. Una vez más, las implicaciones de esos ejemplos son alucinantes. Aparentemente, su fe puede acreditarse a la cuenta de otra persona. Imagínate, hoy, debido al hecho de que tú tienes fe en Jesús, alguien que no tiene fe en Jesús puede ser sanado. Esa persona podría ser un amigo, un vecino, tal vez es un hijo o una hija.
Jesús hará milagros en la vida de los incrédulos simplemente porque se lo pedimos. Simplemente porque nosotros se lo pedimos. Así que esta mañana, permíteme animarte a ser fiel y persistente en la oración. Como el centurión, roguemos a Jesús, di la palabra, Señor, y rompa las adicciones. Roguemos a Jesús, di la palabra, Señor, y sana a los enfermos. Roguemos a Jesús, di la palabra y traiga reconciliación a relaciones. Roguemos a Jesús, di la palabra, Señor, y traiga esperanza y sanidad a nuestro mundo. Solo una palabra tuya, Señor, puede traer alegría y paz a mi familia, a mi ciudad, a mi nación, a su mundo, Señor. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, pero está esperando hasta que la gente fiel se la pida. Está esperando hasta que nosotros oremos para transmitir su poder a través de nuestra fe a alguien que tanto necesita la gracia de Dios. Hermanos, en esta semana nos comprometemos a seguir orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.